Hola amigos, ¿qué tal? Feliz hoy. Bienvenidos a un nuevo encuentro. Que plantea algo de la psicología humanista, digamos que el autor que más ha profundizado y más ha elaborado el tema se llama Viktor Frankl, ¿sí? Este es un austriaco sobreviviente de los campos de concentración nazi, en especial el campo de concentración de Auschwitz, ¿sí? Uno de los más fuertes en esa guerra mundial de los nazis. Y él allí, estando allí en ese campo de concentración, perdió a su familia, perdió todos los manuscritos que hasta el momento había desarrollado. Él es un neurólogo, fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo, que propuso una perspectiva del pensamiento, la cual denominó la logoterapia, ¿sí? Y desde allí empezó a formular y a poner sobre la mesa el tema del sentido de la vida, y fue uno de los primeros personajes de la historia de la ciencia que se atrevió a hablar de espiritualidad dentro de la ciencia. Un gran reto para la época. Claro, ¿Sí? creo que aún, ¿sí? Y aunque hoy hay más apertura, ¿sí? Y muchos de los teóricos de la psicología transpersonal y humanista reconocen en la espiritualidad esa dimensión donde están los niveles más óptimos de la salud humana, ¿sí? El ser humano es más que cuerpo y mente, también hay algo que es inherente a él y específicamente humano, que es lo espiritual, ¿sí? Y desde allí surge el planteamiento del sentido de vida, desde esa dimensión específicamente humana que es lo espiritual. Bueno, entonces para Viktor Frankl, una vez salió de los campos de concentración de Auschwitz y estando allí, empezó a mirar que eran personas que se tiraban contra la alambrada, ¿sí? Se suicidaban contra la alambrada eléctrica, y otras que no. Y entonces empezó a preguntarse qué es lo que hace que esas personas que no se tiran a la alambrada eléctrica, qué es lo que hace que estas personas se mantengan con esa esperanza de vivir a pesar de esas condiciones de un campo de concentración. Y empezó a desarrollar todo el planteamiento allí del sentido de vida, ¿sí? Sí, precisamente ahora que decías que aquellos que se lanzaban a la electricidad o a la cerca eléctrica, pues a suicidarse, pues automáticamente me llegó a mí perdieron su sentido de vida, porque es que están confinados, sin libertad. Y creo que eso lo explica todo. En mi caso, pues así lo entiendo. ¿Sí? Y aún así, estas personas que guardaron una esperanza de volver a tener a sus familias, sus trabajos, una vez pasara el holocausto nazi, cuando salieron se dieron cuenta que no tenían, que habían perdido a sus familias. Y en esa época lo curioso fue que hubieron más índices de suicidios después del holocausto nazi que en el holocausto, ¿sí? Porque salieron y vieron que no tenían nada, habían perdido sus familias, sus casas, sus trabajos, y a pesar de estar en libertad, ¿sí? Una libertad física, no había un para qué vivir, ¿sí? No había una causa a la cual entregarse. No había un sentido de vida. No había un sentido de vida, exacto, ¿ya? Entonces Viktor Frankl, en esta experiencia de él, desarrolló un modelo terapéutico como complemento a la psicoterapia que la denominó logoterapia, ¿ya? La cual consistía en ayudar a las personas a encontrarle un significado a la vida, ¿ya? Y Viktor Frankl decía que su sentido de vida o su significado de vida era ayudar a otros a encontrar un significado de vida en la vida propia de ellos. Sí, bajo esas circunstancias por las cuales él superó,
le otorgó a él eso precisamente, el sentido de vida, el ayudar a otros. Claro, porque tanta gente que estaba en la misma situación, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo hacemos? Y viendo todo eso que también lo planteabas, que mucha gente pues se suicidaba, pues eso lo impulsó más a desarrollar todas estas técnicas. Su misión, su sentido de vida fue poder completar toda su teoría, sí, todos sus manuscritos. La práctica. Exacto, todos los manuscritos que venía realizando, cómo completarlos después de esa experiencia. Allí creó pues, esa perspectiva de pensamiento, y una de las premisas principales es que pueden arrebatarnos todo en la vida, todas las libertades, inclusive la libertad física, pero lo único que no nos pueden arrebatar es la libertad de asumir una actitud frente a las circunstancias. Wow. Entonces empezó a poner en el ser humano esa capacidad de elegirse a sí mismo en actitud y responsabilidad, en libertad, frente a los determinantes. Entonces, para entender la logoterapia es importante entender cuál era la visión de sujeto que tenía Viktor Frankl, o sea, cuál era la visión de hombre. Para Viktor Frankl el hombre era un ser bio-psico-espiritual, y planteaba que lo biológico hace referencia a lo orgánico del hombre, al cuerpo, los huesos, la carne, el cerebro, la materia, las sustancias químicas que nos contienen a nosotros, y eso lo compartíamos tanto con las plantas como con los animales. Después hay una dimensión psicológica, donde encontramos los procesos psicológicos básicos, la atención, la memoria, la subjetividad, pensamiento, atención. Y esto lo compartíamos ya no con las plantas, pero sí con los animales. Y dijo, pero hay algo que es específicamente humano, que es la dimensión espiritual. La dimensión espiritual hacía referencia precisamente a la libertad del hombre. Y esto lo propuso en medio de dos corrientes fuertes de la psicología, que eran el conductismo y el psicoanálisis. Una decía él que eran como perspectivas muy reduccionistas del ser humano, en el sentido de que, por ejemplo, el conductismo reducía al sujeto a un estímulo y una respuesta, y el psicoanálisis reducía al sujeto a una dinámica intrapsíquica, inconsciente, enferma, instintiva de pulsiones. Y Viktor Frankl propone: el ser humano tiene eso, pero no es eso. El ser humano tiene un organismo que reacciona a los estímulos, el ser humano tiene un inconsciente, una dinámica intrapsíquica, pero es esencialmente espiritual. Es decir, que él planteaba, frente a lo biológico y frente a lo psicológico, el ser espiritual puede decidirse a sí mismo. Él decía que la libertad, esa espiritualidad humana, no era libre de condicionantes. Es decir, estamos condicionados por el tiempo, estamos condicionados por el cuerpo, por la herencia, por lo biológico, por lo psicológico, pero no estamos determinados. Es decir, que es precisamente a esos condicionamientos que el ser humano puede ser espiritual, que el ser humano puede ejercer la libertad para hacerle oposición a lo psicológico y a lo biológico. Podría decirse que podemos elegir. Podemos elegir. Entonces, a diferencia del conductismo, por ejemplo, Viktor Frankl dice, entre el estímulo y la respuesta hay una persona que elige. Exacto. Exacto. Pero este proceso de elección, de libertad, de espiritualidad, no enferma. Él dice, la dimensión espiritual no enferma, es un núcleo sano en potencia y en espera de manifestación, pero puede restringirse, o sea, se puede opacar por bien sea afectaciones a nivel psicológico o físico.
incluso creo que del entorno, Exacto. de las situaciones, de la familia, Lo social. convivencia. En lo psicológico también asumía Víctor Frank todo lo social, porque lo psicológico se da en la interacción. ¿Sí? Yo soy a medida que soy con otro. O sea, si no hay un otro, no puedo saber qué soy. Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, lo social, toda la interacción está en lo psicológico. Y lo social, la cultura, las normas, todas esas cosas nos pueden de alguna manera condicionar, ¿sí? Pero el ser humano es libre de elegirse a sí mismo frente a los condicionamientos, ¿sí? Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, de casos gemelos que nacen en un entorno vulnerable, ¿sí? Rodeado de pronto de consumo, de maltrato familiar, de violencia, y uno de ellos se restringe y se vuelve como determinado, condicionado por las circunstancias, pero otro de ellos, gemelos, criado en la misma base, ¿sí? en el mismo entorno, toma un camino diferente. ¿Sí? Y supera sus condiciones y bueno, digamos, se educa. Exacto. Y realmente elige hacia un polo diferente al que su hermano gemelo eligió. Exacto, eligió. Interesante. Me parece que es la palabra clave de la perspectiva de Víctor Frank, y es la libertad para elegir. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, nos volvemos a encontrar. Listo, Eduardo, con mucho gusto. Espero que haya quedado un poco claro todo ese tema del sentido, o medianamente claro, ¿sí? Que se haya entendido. Amigos, amigas de la audiencia, muchas gracias por vernos y les deseamos un feliz hoy. Muchas gracias, Eduardo, y que estén muy bien. Un placer estar aquí.